Hola, ¿cómo están? Hoy estoy estrenando una nueva sección donde vamos a ver preguntas de entrevista y voy a ir video por video haciendo cada uno de estos challenges que son las top 150 preguntas de entrevista. Así que si están preparando entrevistas para buscar trabajo, sigan estos tutoriales. Son estas 150 preguntas que junta LeetCode, que es el lugar más común de donde se toman preguntas para entrevistas. Así que vamos a pasar por arrays, dos pointers, matrices, hash maps, etc. Así que vamos a empezar por el primero, que es Merge Sorted Array, y como verán es uno fácil, así que está bueno para empezar. Y vamos a ver la consigna para entender un poco lo que tenemos que hacer. Y dice que nos van a dar dos arrays, nums1 y nums2, que están ordenados en orden no decreciente, es decir, que van creciendo, 0, 1, va todo creciendo, pero se pueden repetir números, 1, 1, después 2, 2, o sea, en esta sección no crece, pero nunca es decreciente. Y además nos dan dos enteros m y n, que son uno el número de elementos que tiene num1 y otro el número de elementos que tiene num2. La idea es unir nums1 y num2 en un solo array y que quede ordenado igual que cada uno de ellos, en orden no decreciente. Lo que nos aclara también es que no tenemos que devolver un nuevo array, sino que hay que modificar nums1 para que entren nums1 y num2 en él. Por eso nums1, o sea, el length, el largo de nums1 es m más n, es decir, el largo de nums1 y el largo de num2, y que los primeros m números de n son los valores de m, y el resto está rellenado con ceros para que se puedan guardar los valores de n. Voy a escribir acá para explicar esto. Si tenemos nums1, que va a ser igual, voy a dibujar un array y supongamos que es 0, 1, y después tiene 0, 0, y m va a ser igual a 2, porque estos dos elementos son los que componen nums1. Y después tenemos nums2, que también tiene un n2 porque tiene solo dos elementos, pero este sí solo va a tener el largo que le corresponde y supongamos que es 1 y 2. Entonces estos dos números van a entrar en el array nums1 porque tiene dos lugares vacíos. Acá tenemos un ejemplo, así que pasemos a ver cómo es este ejemplo. El ejemplo nos dice que tenemos nums1, que es igual a un array que tiene 1, tiene 2, tiene 3 y 3 ceros. Lo voy a dibujar así para que se entienda que es un array. Y el largo es m, que es igual a 3, es decir, los tres primeros números, el resto es espacio vacío, son los ceros. Y después tenemos nums2, que es un array que contiene 2, 5 y 6. Voy a dibujar de la misma manera. Y naturalmente m es igual a 3, porque son tres valores nomás. Y obviamente n más m es igual a 6, que es el length real de nums1, que es el array que tenemos que modificar para unir estos dos arrays y que queden ordenados de manera no decreciente. Nos sirve mucho hacer este pequeño diagrama para entender y para empezar a pensar cómo se puede resolver este problema. Ya salta a la vista instantáneamente casi que el final del segundo array, del nums1, perdón, es espacio vacío. Entonces tiene bastante sentido. Nosotros estamos acostumbrados a iterar arrays de el primer lugar, ¿no? Pasar al segundo, empezar en el lugar 0, pasar al 1, pasar al 2. Pero esto nos está dando la pauta de que posiblemente nos convenga iterar este array empezando por el final. Porque las modificaciones que hagamos acá no nos van a traer complicaciones. En cambio, si modificásemos la primera parte del array, estaríamos eliminando un número que sí necesitamos. Naturalmente también podríamos pensar en crear un nuevo array, darle el length total, o sea, es decir, darle el length de 6 y empezar a guardar los números uno por uno en estos lugares.
y después hacer que el nums1 tenga como valores este no array. Naturalmente podríamos hacer eso, pero eso sería una resolución del problema un poco eficiente, porque tendríamos una complejidad de espacio, es decir, utilizaríamos memoria además, que sería un big O de n. En cambio, podemos resolver este problema con un big O constante, un big O de 1. ¿Cómo? Modificando solamente este primer array. Si no están muy en tema con complejidad de espacio y complejidad de tiempo, les recomiendo que vean algún video explicativo, es algo bastante sencillo. Igual, al final del video voy a explicar mejor cuál es la complejidad para cuando resolvamos correctamente o lo mejor posible este problema. Entonces, como decía, vamos a empezar a resolver el problema y nos vamos a posicionar en el final del array que vamos a modificar e ir yendo para atrás rellenando cada uno de los lugares. Y vamos a mantener dos punteros para saber en qué posición de m y d n estamos para ir rellenando estos lugares. Entonces vamos a empezar completando el último lugar y sabemos que empezamos por el número más grande de 1, o sea, el último lugar de 1, y el número más grande de 2, o sea, el último lugar de 2. Porque sabemos, como están ordenados de manera no decreciente, sabemos que estos dos números, el que sea más grande de estos dos números, va a ser el número más grande de todos los posibles y lo podemos poner al final de nuestro array resultado. Entonces comparamos los dos números, sabemos que 6 es más grande, así que colocamos el 6 en este lugar. Entonces, como ya colocamos el número de nums2, lo que podemos hacer es mover nuestro puntero en nums2 al siguiente lugar y mover el lugar que estamos modificando en nums1 también al siguiente lugar. Y ahora tenemos que comparar 3 y 5. Nuevamente, el que es más grande es el de nums2. Hacemos el mismo proceso. Movemos nuestro puntero acá abajo. Movemos el puntero acá arriba. Y ahora tenemos que comparar 2 y 3. El que es más grande es 3, así que reemplazamos 3. Y ahora el puntero que vamos a mover es de nums1 porque fue el que modificamos. Y nos vamos a poner en este lugar. Y ahora es un caso especial, comparamos dos números y vemos que los dos son iguales. Podemos elegir cualquiera. Yo en este caso voy a elegir el de nums2. Así que voy a sacar el 3 y voy a poner el 2. Y el puntero ya salió. Ya no tenemos más valores. Lo que es muy interesante acá es que no hay problema con sobreescribir este 3. Porque ya lo utilizamos y ese va a ser siempre el caso. Una vez que lleguemos a este lugar, o el mismo número va a quedar en este mismo lugar, o ya lo vamos a haber utilizado antes, como fue el caso que el 3 lo pusimos acá. Ahora, como ya no usamos todos los números de nums2, sabemos que los restantes están ordenados y están ya en su lugar correcto. El 1, el 2, están donde tienen que estar. Ya hicimos todas las modificaciones, llegamos al resultado correcto. num2, num1 está ordenado. Esto es muy importante porque cuando vayamos moviendo el puntero, este valor que vamos a ir bajando cada vez que movamos el puntero, acá todavía es 3, cuando lo bajemos va a pasar a ser 2, cuando lo bajemos va a pasar a ser 1, cuando lo bajemos va a pasar a ser 0, y cuando lleguemos a 0 vamos a saber que ya vamos a haber modificado el nums2 lo suficiente y que podemos dar por resuelto el algoritmo. Para que esto se entienda de una vez por todas, pasemos al código y veamos cómo funciona. Bueno, acá estamos en el editor de LeetCode para resolver el problema y como vemos tenemos los parámetros nums1, su largo nums2 y el largo nums2. Y lo primero que vamos a hacer es crear una variable que es donde vamos a tener el puntero de qué lugar de nums1 estamos modificando. Le voy a poner current index y va a ser igual a m, que es el largo de nums1, más n, más, disculpen, menos 1, porque sabemos que los arrays son con 0 index.
Además voy a crear otra variable para no ir modificando m, que no es una buena práctica, sino tener una variable distinta y no modificar la que me viene como parámetro. Voy a poner que nums1 index es igual a m menos 1. El mismo caso que antes, tiene que ser menos 1 porque arrancamos en 0. Y además vamos a tener un nums2 index igual a n, que es el largo de nums2, menos 1. Acá le puse mal, es nums. Estos tres variables van a ser nuestros punteros para ir modificando nums1. Y acá es lo que les decía antes. Vamos a iterar sobre el array siempre y cuando nums2 sea mayor a 0. Es decir, todavía no hayamos puesto todos los números de nums2. Mayor o igual, en realidad, porque el último index, o sea, el index 0 de nums2, tenemos que utilizarlo también. Entonces la pregunta que vamos a hacer es, si el valor que está en nums1, es decir, nums1 en el index actual, es mayor o igual, cosa que siempre tomemos de nums1, esto es indistinto, podríamos elegir tomar del otro, pero tomemos esto, es mayor o igual a nums2 y el índice de nums2, en ese caso el valor mayor es el de nums1 y es el que vamos a colocar en el lugar que corresponde de current index, o sea, en nums1, que es el que tenemos que modificar. Y nums1, entonces decimos nums1 current index, lo voy a copiar y pegar porque no tiene predictivo esto, va a ser igual a nums1, porque dijimos que ese valor era mayor, su index, y lo que vamos a hacer es mover un lugar el puntero, es decir, lo vamos a llevar a un lugar para atrás, a un valor más chico. Caso contrario, es decir, el número más grande es el del segundo array de nums2, vamos a hacer lo mismo, pero invertido. Vamos a hacer que sí, que es nums1 el index, porque es el que tenemos que modificar, va a ser igual a nums2 en el index de nums2. Y acá ya me doy cuenta que cometí un error, acá era index de num1. Y lo que vamos, y acá num1 también, porque ahora sí, como movimos nums2, tenemos que mover un lugar el puntero de nums2. Y sin importar cuál de las dos condiciones se hayan cumplido, siempre vamos a mover un lugar el current index. O sea, lo vamos a llevar un lugar para atrás para ir un lugar atrás en el array. Y eso es todo. Una vez que no tengamos más valores en el nums2, quiere decir o que llegamos al final de los dos arrays, del 1 y del 2, o que llegamos al final del segundo array y todo lo que queda en el array ya está ordenado. Voy a ejecutar el código y si no tiene ningún error, debería pasar. Y vemos que fue aceptado. Y como les dije al principio, vamos a ver un poquito de cuál es la complejidad, lo que hicimos. Lo más importante es que la complejidad de espacio es constante, es O de 1, porque no usamos más espacio del que ya tenemos. Simplemente utilizamos el espacio dentro de arrays 1 para poder guardar los números que nos faltan y evitamos crear un array nuevo, que fue la opción que discutimos al principio. Además, la complejidad de tiempo es lineal, es decir, es O de n, porque iteramos n más m cantidad de veces, que se puede simplificar en simplemente n, es decir, vamos a iterar dependiendo linealmente el largo del array nums1. Bueno, este fue el primero de los top 150 que vamos a ver. Espero poder hacer los 150 y que les sirvan y vean todos y cada uno. Si les sirven o tienen alguna duda, dejen un comentario, se los voy a agradecer y nos vemos en el próximo.